empleos formales, aunque en el cuarto trimestre del 2010 tan solo serán 120,000 nuevas plazas en las áreas de servicios y comercio. Esto estimó la especialista Mónica Flores. Reconoció que en los 4 años de la presente administración ha crecido, sí, pero el empleo informal, porque no va a la par de la generación de empleos y de los jóvenes que se integran a la población económicamente activa. Es un tema de velocidad de generación independientemente de otros factores económicos. ¿Es suficiente para dar empleo a todo el mundo? No, aún no es suficiente, pero vamos por buen camino. Quizá no a la velocidad que quisiéramos, pero vamos en la tendencia. Comparando cierre de 2009, diciembre, contra cierre de 2010, diciembre, nosotros calculamos 625,000 empleos formales. Va muy de la mano con el de otros accionistas del Banco de México. Quiero destacar que son empleos formales, registrados al IMSS. Pues tendremos 625,000 empleos más de calidad, porque para nosotros un empleo de calidad es aquel que recibe prestaciones sociales y que su empleador paga las contribuciones de seguridad social y de impuestos que corresponden. Lo tenemos que generar alrededor de 1 millón de empleos anuales. Absorbe los que recuperamos y se crean unos pocos. O sea, esos 650,000 son netos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez, Patricia Carrasco y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, en otra información, el presidente de la Comisión Minera de la Cámara de Diputados, Miguel Pompa, hizo un recorrido por Cananea para obtener testimonio directo sobre quién originó el enfrentamiento entre los mineros sindicalizados y los trabajadores de las empresas contratistas de Grupo México el pasado 6 de septiembre del 2010. Junto con otros diputados que lo acompañaron, él obtuvo videos donde se demuestra que elementos de la Policía Federal participaron en el ataque contra los sindicalizados, que estaban 22 de ellos detenidos, ahora ya están libres y solo queda uno en la cárcel, según las últimas informaciones. Pero en la entrevista dijo para Frecuencia Laboral que lamentaba mucho estos hechos y que se dieran precisamente luego de que habían tenido una serie de pláticas entre la Comisión Minera con el secretario de Gobernación, pero que estos hechos habían dado al traste con esas pláticas y que pues finalmente el gobierno estaba demostrando que pues no podía resolver políticamente el conflicto. Conflicto que ya había dado hace 3 semanas más o menos, en pláticas con el nuevo secretario de Gobernación, pensábamos que realmente iba a funcionar los acuerdos a los que estábamos llegando para lo de la mesa de negociación, porque dimos un avance o un salto cuántico, si quiere, del trato que recibíamos o de la manera en la que abordaba este problema Gómez Montt, a como la abordó el secretario Blake. Nos dio mucha confianza en que él entendía que teníamos que solucionar esto a través del diálogo, de la conciliación, de utilizar la política como una herramienta para lograr un consenso. Lamentablemente se vieron truncados esos buenos deseos que vimos nosotros reflejados, desconocemos por qué, y bueno, ahí están las consecuencias de esta falta de oficio político. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre los sismos. Todos deberíamos saber qué hacer en caso de un sismo, antes, durante y después. Antes de un sismo, deberemos preparar un botiquín completo, una linterna y un radio de pilas, y agua potable. Durante un sismo, colóquese en un lugar fuera del alcance de objetos que le puedan caer encima, o que lo puedan herir, como los cristales de una ventana, armarios, libreros, televisión, etc. Si es necesario, métase debajo de una mesa que lo proteja de estos objetos. Después del sismo, evacúe el lugar a un área de reunión previamente designada y escuche por la radio las instrucciones de las autoridades. Recuerde la regla de oro. Durante el sismo no se evacúa, espere a que termine de temblar. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Tenemos llamadas del auditorio.
Así es, Teodoro Viñegra de Caracol, Estado de México, dice que su recibo le llegó de 220 y ahora, bueno, antes le llegaba de 220 y ahora de 6,800. No está dispuesto a pagar esa cantidad. ¿Qué puede hacer? Sí, aquí hay que continuar con la organización de la huelga de no pagos, su queja ante Profeco. Y además cada usuario firmó un contrato de luz con Luz y Fuerza del Centro. También María del Rocío Aguilar García de Ecatepec menciona que la clase obrera no festeja nada, los únicos que celebraron son los que están beneficiándose del país. Saludos a todos aquí en Frecuencia Laboral. Y Ramón Chávez de Juandó, saludos a Martín y dice que sigas luchando como hasta ahora. Muchas gracias. Dice Graciela Caso de Cuautitlán que me pide a mí, a Lulú, que no se exprese con tanto coraje y desprecio hacia la gente de López Obrador. Pues ahora sí que me estás calumniando, Graciela, porque en qué momento... O dímelo para saber, ¿por qué no? Lo que sí hago es criticar cuando los funcionarios del gobierno local, y también cuando estaba López Obrador, atacaban a los trabajadores, los despedían por quererse organizar o les bajaban el salario sin consultarlos, porque esas son políticas antilaborales y se deben criticar, vengan de donde vengan, pero a la gente que sigue a López Obrador nunca la he atacado, a menos de que me digas concretamente en qué caso, pues... Estoy dispuesta a reconocer mis errores, pero no me calumnien. Claudia Ramírez de Coacalco, saludos al programa. Le pregunta a Martín que cuándo los va a ir a visitar, ya que en una ocasión quedó de ir a Coacalco y no fue. La reprogramamos porque ese tipo de actividades las lleva la Secretaría del Exterior y estamos organizando las asambleas de usuarios y reprogramamos para que nos deje sus datos y nos ponemos en comunicación con él. Ok, Payasito Monito, que él pregunta que qué se celebra en el Bicentenario, si puro extranjero lo celebró y los mexicanos comunes se tuvieron que ir a refugiar para dar el grito de independencia a la Plaza de las Tres Culturas. Luis Medina de San Luis Potosí dice que sí es posible hacer un desglose de costos de producción en porcentaje de CFE. El costo de producción del kilowatt hora la CFE lo tiene registrado en 7 pesos con 15 centavos en promedio. Mientras que Luz y Fuerza del Centro, en la zona central del país, el costo promedio de producción ya entregado al usuario final era de 2 pesos con 12 centavos. Entonces aquí están inflando los costos de producción. Cuanto en este momento, por ejemplo, las empresas privadas que generan a través de gas le venden a la Comisión Federal de Electricidad el kilowatt hora a 1 peso con 10 centavos y al usuario se lo están vendiendo en 7 pesos con 12 centavos en promedio. O sea, es un robadero de la corrupción federal de electricidad. Habla también María Elena Méndez de Iztapalapa, pregunta si CFE no acepta el patrón sustituto y si no dan dinero para una nueva empresa, ¿qué se va a hacer con los trabajadores en resistencia y qué pasó con la toma de nota? Felicita el programa. Bueno, aquí es una discusión que se tiene que dar en el Congreso de la Unión. La ley del servicio público no se ha modificado desde 1993. Ordenó el Congreso 2 empresas del Estado, Comisión Federal de Electricidad para el interior del país y a Luz y Fuerza del Centro para el interior del país, para la zona centro del país, y no se ha modificado. Ellos lo tendrán que modificar y el dinero no es necesario reasignar. Con el simple hecho de que los industriales paguen bien la electricidad al costo que debe de ser, esta empresa sale adelante. El problema era que las administran las empresas pues prácticamente para los intereses y de irlas quebrando poco a poco. El otro tema y hay una contradicción, por ejemplo, un laudo de la Junta Federal de Conciliación a partir del despido o de que se rompan las relaciones individuales y colectivas que metió el SAE, dice que no puede ser patrón sustituto porque la CFE está prestando el servicio de manera provisional. Así dice el laudo. Y mientras que Felipe Calderón, en su informe del 2 de septiembre, dice que ya la CFE está prestando el servicio, la CFE, como lo ordenó la ley de 1975. O sea, 2 contradicciones terribles que será motivo de que se discutan en el Congreso de la Unión, y lo de la toma de nota, que es una medida de control del gobierno como parte de su estrategia para este golpe de Estado, lo vamos a discutir en el sindicato, una ruta que se plantea por parte de la Secretaría de Gobernación, que nos parece importante poderlo analizar ahí. Blanca Sánchez de la Gustavo Amadero dice si pueden comentar qué va a pasar con los amparos del no pago de luz, ya que la Suprema Corte dijo que no son válidos. Tienen que continuar, son válidos. Continuar metiendo sus quejas ante Profeco, y además ya hay amparos. El presidente municipal de Atizapán se amparó
contra los cobros excesivos de la CFE y le otorgaron el amparo, porque no han hecho contrato con ningún otro, la ley no se ha modificado del servicio público y es responsabilidad del gobierno federal, estos abusos. Bueno, pues seguimos con la información. En la revista Zócalo, un medio alternativo de comunicación, cumple 10 años. Felicidades, felicitamos a la revista Zócalo. De viva voz. Carlos Padilla Ríos, director de la revista Zócalo. Bueno, vamos a agradecer aquí a la compañía Lourdes la oportunidad que nos da para comunicarnos con su público y pues recordar el 10º aniversario de la revista Zócalo, una publicación especializada en medios de comunicación, periodismo y comunicación política. Es un esfuerzo de 10 años que hemos emprendido varios compañeros, es un esfuerzo colectivo que suponemos contribuye a la cultura de la comunicación, los medios y las tecnologías. Un saludo a los compañeros del auditorio. Como ya lo adelantamos, también Frecuencia Laboral realiza su celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Vamos a continuar con este tema sumamente relevante, las luchas laborales del Bicentenario. Por segunda ocasión nos acompaña el abogado laborista Óscar Alzaga. Bienvenido a nuestras luchas del Bicentenario. Vamos a oír la cortinilla. Las luchas laborales del Bicentenario. Óscar, bienvenido. Gracias, muy amables. Buenos días, Lulú, Pati, Martín, Jesús, amigos, radioescuchas. El tema de hoy obligado es la noche del 15 de septiembre y la mañana del 16 de septiembre, que como sabemos este año fue modificado por el licenciado Felipe Calderón, cuando decide que el grito sea en la mañana, como ocurrió hace 200 años, y sin embargo lo que él ha omitido es que el grupo más importante que acompañó al cura Hidalgo en la mañana del 16, efectivamente, cuando arengó a todo el pueblo, es el grupo de los mineros. El grupo de los mineros, Guanajuato era un estado minero muy importante, el más importante del mundo. Quisiera referirme a que los datos que hay de aquel tiempo, de 1721 a 1820, México produjo más de la mitad de la plata de todo el mundo. Esa fue la importancia que tuvo la minería mexicana, la Nueva España, y por lo cual España consideraba la corona a México como la colonia más importante de todas las que tenía en América Latina, en Asia y en la misma Europa. Ustedes recuerdan que en la época de Carlos V y durante toda la colonia, los 300 años, se disputó mucho cuál era la principal colonia de la corona española. Era México, indudablemente, y los datos que tenemos al respecto de la producción mundial de plata dejan ver la enorme importancia que tuvo la minería, y con ella, por supuesto, los trabajadores mineros son los precursores de la industria más moderna en México. Y habrá que recordar que el siglo de las luces, de 1700 a 1800, conocido así por los cambios que habría en el conocimiento humano, los enciclopedistas, el advenimiento del capitalismo, las primeras innovaciones tecnológicas de aquel tiempo serían precisamente una en la minería, otra en la industria textil, la industria del vapor, y en la agricultura, cuando modifican la agricultura europea para volverla libre e impulsar los mercados tanto francés como inglés, y por lo que van a ser estas dos potencias las que se adelanten a todo el mundo. En el caso mexicano, lo que no quiso decir Calderón es que el ejército más importante del cura Hidalgo era de mineros, y por supuesto no decirlo tiene una connotación muy importante, porque hoy los están atacando no solo en Cananea, también en el Cubo, y hay que decir que el primer gran triunfo de los independentistas, apenas el 22 de septiembre en la ciudad de Guanajuato. Recordemos que el cura Hidalgo arenga a todo el pueblo para levantarse en contra de la corona, y es todo el Bajío, el centro de la República, lo que primero se levantará, lo que se conoce como el incendio de la Pradera, y en ese momento